solamente menos en teoría. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos al programa Nuestra Entrevista de Radio Nuestra América. Mi nombre es Armando García y estoy en los Estados Unidos, al igual que la emisora. Es una emisora que empezó en el año 2020, en plena pandemia, para poder dar una nueva alternativa de comunicación entre los seres humanos, y transmitimos en inglés y en español desde los Estados Unidos de América de lunes a sábado. Y en este programa, nuestra entrevista, hemos entrevistado a diferentes personalidades de Hispanoamérica, pues en todo el mundo. Y en esta ocasión, en la víspera de que en el mes de agosto vamos a tener una expo literaria, la quinta en su historia, que ya muchos de ustedes saben de ella. Nos toca entrevistar a todos los participantes de la quinta expo literaria. Y en esta ocasión, por primera vez, creo que tengo a una escritora paraguaya, que yo recuerdo no he entrevistado a ninguna persona de Paraguay. Y si hay algún paraguayo o alguna paraguaya que se acuerde que yo lo entrevisté, jálenme las orejas, pero aquí estoy. Tengo, a ver si puedo pronunciar bien el nombre, el apellido más bien, María Olovati. No sé, ¿le pronuncié bien? Olovati. Usted dígame, bienvenida al programa Nuestra Entrevista, María. Un placer tenerla. Gracias. Gracias, señor Armando García. Sí, lo pronunció muy bien, muy bien. Y es de origen ucraniano, ¿verdad? Ucraniano me dijo el apellido. Soy descendiente de ucranianos, de la primera generación nacida en Paraguay. Mis padres vinieron cuando eran niños, casi bebés, mamá. Y bueno, orgullosamente ucraniana y paraguaya. ¿Ya ha visitado el país de Ucrania? Aún no, está en planes visitarlo, sí, pero he aprendido a hablar el idioma, la cultura, las danzas, el teatro. O sea, bien una ucraniana, pasé mi infancia aprendiendo eso, tomando esa cultura. Y claro, paraguaya por nacimiento y paraguaya con orgullo. Estamos los México-estadounidenses, a veces tenemos una bandera. Y, por ejemplo, los nacidos en Estados Unidos de origen mexicano dicen nuestra patria y ponen la bandera de Estados Unidos, pero nuestros países y ponen la bandera de México. Entonces, me imagino que algo así anda usted, ¿no? En ese sentido, ¿no? Tiene la bandera ucraniana y la bandera paraguaya, corren en su sangre. Muy bien. Y vamos a hablar un poco de usted. Usted nació en Paraguay, y ¿qué estudió y cómo llegó a escribir? Bueno, sí, hice lo normal, la primaria, y empecé la secundaria. Me casé antes de terminar la secundaria. Luego de casada y con 3 hijos terminé la secundaria con la idea de seguir estudiando, pero ocurrieron cosas de salud en la familia y bueno, tuve que postergar como 17 años, criar a mis hijos primero y luego armar una empresa y luego volví a estudiar. Así que terminé recibiéndome a los 45 años de psicóloga. No estudié psicología como para ejercer la profesión, estudié psicología como para resolver mis cuestiones y bueno, y entender más la vida. Justamente como el título dice, elegí vivir sin dolor. Yo desde muy joven fui diagnosticada con la artrosis. Entonces me dije, bueno, la artrosis no se cura, tendrás que vivir con ella y ser medicada por el resto de tu vida. Y yo solo tenía 35 años. Bueno, ese fue el motivo por el que yo, en esa búsqueda, yo empecé a estudiar psicología, ¿verdad? Porque escuché que en aquella época, hace 30 años atrás, de que era una somatización. Y entonces yo dije, bueno, en psicología voy a aprender lo que es una somatización. Sin embargo, no había todavía mucha información como ahora. Era una enfermedad autoinmune
y no tenía cura y era una enfermedad de viejos, pero yo no era vieja todavía cuando eso. Y bueno, así fue que yo empecé a estudiar. Bueno, me recibí de psicóloga, siendo la mejor compañera, alumna distinguida, y bueno, me sentí muy bien, y nunca más dejé de estudiar. Siempre seguí estudiando, formándome tanto en psicología como en terapias complementarias, en esa búsqueda de trascender, de superar ese diagnóstico. Y lo superé, Muy bien, lo superé. la felicito. Muy bien. Sí, es la atrofia, me dijo, ¿verdad? Atrofia. Artritis. Artritis, sí. ¿Y es de los huesos o muscular? No, yo desconozco mucho la ciencia médica. Es una cosa y la artrosis son primas, ¿verdad? Lo Ujú. mío era artrosis realmente. Sí, es una inflamación en las articulaciones, La es un articulación. desgaste Ujú. en las articulaciones, pero no hay deformidad. En casos muy avanzados puede ser. Yo no tenía ninguna deformidad como la artritis que hay deformidad. Entonces, eso llegó un momento en donde yo dije, no quiero más de esto. Leí un libro, por eso escribo, Ujú. porque gracias a un libro yo pude empezar a salir de donde yo estaba. Ah, mire. ¿Y se acuerda el título del libro que leyó? Y yo creo que muchísimas personas lo conocen, es Usted puede sanar su vida, de Luis Hay. Ah, mire. Sí. Y ese libro Ese fue, le abrió los ojos para poder indagar y llegar a usted a escribir el propio. ese libro me ayudó muchísimo, claro, luego vinieron otros, pero ya es como yo ya tenía como un indicador, ¿verdad? De que las enfermedades tenían mucho que ver con la mente y con las emociones, y Ujú. ahí fue mi investigación, y probar todo lo que iba aprendiendo en mí misma. Y bueno, con un proceso de más o menos 10 años, Ujú. después de haber padecido por más de 10 años dolor, mucho dolor y muchas horas en cama, mucha medicación, eh, empecé a estudiar y a probar cosas diferentes en mi cuerpo y cambiar también en mi forma de ver la vida y también la forma de alimentarme. Y de a poco yo empecé a darme cuenta que cada vez tenía menos dolor y lo superé. O sea, yo hoy, en mi casa, hoy no hay una aspirina. Yo hoy soy, a los 66 años que cumplí ayer, Ah, felicidades. estoy, Felicidades. gracias, Ujú. me siento plena, contenta porque soy sana, Ujú. ¿sí? Sana. Y bueno, y por todo esto es lo que, por esta mi experiencia, es lo que yo escribo este libro. Ujú. Este libro, porque digo, como a mí un libro fue el que me ayudó tanto, me abrió los ojos, me mostró otro camino. Yo, si logro con mi libro y de hecho con el contenido de mi libro, llegar a las personas, creo que tiene sentido mi existencia. Pero el dolor era muy intenso, ni las medicinas tradicionales que quita dolor se anuncian o las recetadas, nada, ni la medicina alternativa, nada de este tipo de pastillas o de soluciones mágicas le ayudó. Yo me mediqué por muchos años, he llegado a inyectarme yo sola hasta provocarme un absceso. He hecho muchas macanas, como decimos en Paraguay. Ujú. Hasta que, como digo, descubro este libro, lo leo y empiezo a buscar otras cosas. Empiezo a estudiar metafísica, Ujú. y todo lo que es terapias complementarias. No digo alternativas, digo complementarias. Yo iba probando las diferentes, digamos, sugerencias de las terapias complementarias, Ujú. implementando, y a medida que lo iba haciendo, iba dejando más las medicaciones. ¿Sí? Bien. Eh,
tenía, por ejemplo, días, pasaba en cama con un cambio de clima, cuando había algo que no me gustaba, por supuesto, lo fui aprendiendo luego, yo lo interiorizaba y esa ya era suficiente razón como para tener más dolor de espalda, más dolor de articulaciones. Entonces esa relación a mí me ayudó a darme cuenta de que las emociones influían en mi estado de ánimo y ese estado de ánimo influía en mi cuerpo, que es lo que llamamos somatización. Hoy ya se sabe que más del 90% de las enfermedades son psicosomáticas, pero hace 30 años atrás, claro, no teníamos toda la tecnología, no teníamos tanta información, teníamos, bueno, en los libros. Y bueno, yo cuando empiezo a estudiar psicología, llegamos a la clase de psicopatología y bueno, yo pregunto entonces, ¿qué es la somatización? Y a profesores y en los libros leía, por ejemplo, de que la somatización es algo mental, es un dolor imaginario. Y no era imaginario para ¿no? mí. Yo sabía que no era imaginario. O Sí. sea, mi dolor yo no me lo imaginaba, yo sentía mi dolor, yo sentía la inflamación. Aunque en los estudios era muy poco lo que se mostraba en una radiografía, cuando eso las resonancias magnéticas todavía no se conocían como ahora. Y bueno, y en los estudios no salía nada, una pequeña desviación de la columna, una escoliosis, una cifosis leve, pero yo me sentía muy enferma. Yo estaba con mucho dolor. ¿Sí? Muchas veces pasé por como, bueno, se hace. Ella cree que está enferma porque mira cómo trabaja o cómo anda. Y bueno, entonces eso yo fui como primero comprendiendo en mí y luego investigando, estudiando, probando. O sea, digo yo que yo fui mi propio experimento. Hasta hoy llegar a entender, por supuesto, muchísimas cosas sobre la somatización y trabajar en mi consultorio de psicología, que yo nunca pensé que iba a trabajar, o sea, yo no estudié para ejercer la profesión. Sin embargo, hace más de 20 años que estoy trabajando como terapeuta. Creo que no, creo que hasta que pueda lo voy a hacer, o sea, mientras tenga un poco de, Y la primer lo voy a hacer. paciente fue usted mismo. Sí. Sí, yo fui encontrando y hoy por hoy me encuentro con personas que, por ejemplo, padecen fibromialgia y que la han superado y entonces estamos casi formando ya una comunidad con las personas que también están escribiendo libros y que también están llevando la terapia holística, o sea, tratando al ser humano como un todo porque no hay forma, ¿verdad?, de superar las enfermedades o en mi caso, como yo lo he superado, la artrosis, si no se trata a la persona como un todo. ¿Y la artrosis, hay alguna especie de saber de qué viene, por qué o por qué uno la tiene? ¿Qué Bueno, la, qué yo, la, qué la claro, causa? sí. ¿Sabe? Dicen, o sea, los médicos dicen que es un desgaste natural, en fin, y como es autoinmune, también, ¿verdad? Yo le puedo decir que la artrosis y cualquier enfermedad reumática o la mayoría de ellas es a causa de las emociones, una causa, la primera causa, digamos. La segunda causa es la alimentación, y otra causa que le puedo poner como las relaciones tóxicas. Ah, también. Y eso hay demás, muchas. Inclusive la mayoría de las personas que he entrevistado aquí, la mayoría de sus libros tratan de ese tipo de relaciones tóxicas que les han dañado tremendamente a cada uno de los escritores y escritoras. ¿Ya? Es- Pero las relaciones tóxicas a veces son, no, según lo que yo he leído y lo que me he enterado, que a veces vienen también de las maldiciones generacionales que uno trae en la vida, ¿no? Que vienen Sí. arrastrándose por generaciones de tatarabuelos hasta los abuelos y padres. Yo también
estoy certificada en constelaciones familiares. Mm. Y esa es la razón por la que yo incursioné hace años ya en constelaciones familiares para mayor comprensión y resolución de los conflictos. Porque así como usted dice, nosotros no nacimos aquí y ahora nomás, ¿verdad? O sea, nosotros venimos trayendo de nuestros ancestros cargas a veces que llevamos por fidelidad, por esas tradiciones familiares, en fin. Entonces, las constelaciones familiares nos ayudan mucho, mucho a comprender que la enfermedad es un camino para la sanación. Yeah. Sí, a veces, y esto yo también no lo estudié, pero lo pensé cuando, por ejemplo, un día me dice mi papá, tú tienes lo que te quejas, porque mírame, y me mostró su cuerpo. O sea, dije, no, no creo, sí, bien, porque tú puedes padecer lo que yo padezco ahora. Y dije, bueno, está bien. Y también a mi mamá pasó lo mismo, ¿no? Tenía problemas con los ojos, tenía problemas con otras cosas, y me veo al espejo y yo dije, pues caray, creo que lo traigo yo también. Eso es un ejemplo en cuestiones de quejarse de alguna enfermedad o algo, pero ya analizando, sí, uno lo trae arrastrando desde muchos años. O muchas veces también me preguntan, yo no padezco del corazón, gracias a Dios, pero a veces me pregunta, ¿cuál es la historia de su familia? ¿Cómo en qué sentido? ¿De qué enfermedades? ¿De qué fallecieron? ¿De qué? Pues no sé. No, mi papá tuvo esto, mi mamá tuvo esto. Bueno. Entonces, sus abuelos tampoco. Pero ya uno puede deducir que algo que tuvieron ellos lo traemos nosotros. Y de ahí también vienen las cuestiones emocionales también. Sí. Sí, totalmente así. Después, la bioneuroemoción, la biodecodificación, la medicina germánica, eh, autores de ahora como Bruce Lipton que habla sobre estos temas. O sea, es muchísima la información gracias también a, a las neurociencias, gracias a la medicina cuántica, a lo cuántico. Hoy se comprende mucho más todas estas dolencias, digamos, y tienen explicación. Ya no es tan fácil decir, esto no es científico, esto no está comprobado científicamente, porque, bueno, la ciencia lo que no ve no lo da por hecho, ¿verdad? O sea, sin embargo, como la física cuántica, como le digo, hoy por hoy se puede demostrar realmente lo que antes no se podía demostrar. Y cada vez más son las personas, sobre todo muchos médicos, muchos estudiosos que se están inclinando, por ejemplo, a la medicina integrativa, a la medicina de Hammer, ¿sí? La nueva medicina germánica, que nos arroja tanta sabiduría, tanto conocimiento y bueno, cada vez se empieza a ver esto como realmente científico, ¿verdad? Pero no la mayoría de la gente tiene acceso a este tipo de medicina, es nada más para la gente que puede pagarlo, o ¿cuándo cree usted que Hoy, este tipo de medicina que de la que usted me está hablando puede llegar a todas las personas? y yo creo que quien tenga hoy un teléfono inteligente ya puede tener también toda la información. Sí, Hoy bueno, Internet, ujú, sí, por mucha internet. información. Ujú. Pero, por ejemplo, es una persona humilde que es campesina, ¿cómo puede enterarse de la medicina cuántica y ese tipo de otras alternativas que hay allá? Si no conoce más allá de su parcela, por decirlo así. Es un ejemplo nada más. Tal vez, tal vez la persona que no pueda tener estos medios de información o no tiene la información, apele a su sabiduría interior, a Mm, esa sabiduría que todos tenemos del autocuidado. Eh, Son personas que a lo mejor se alimentan lo necesario, lo indispensable, ujú, sus comidas son más sencillas, que influye mucho en la salud. ujú, Y yo no sé si la información es tan útil, o sea,
A veces tenemos demasiada información, sin embargo, vivimos como si fuera que no la tenemos. A Amén. veces las personas menos informadas sobre estas cuestiones pueden estar más sanas y más felices. Muy bien. Es mi apreciación, ¿verdad? ¿Está bien? A mí sí me ayudó la información y estudiar y investigar, y lo sigo haciendo hasta ahora y lo voy a seguir haciendo, porque estaba a lo mejor en otro ámbito buscando esta información. Una persona muy humilde, que nos cuenta a lo mejor con la información, pero si está conectada con la naturaleza y con su ser, va a tener mucho más sabiduría que aquel que tiene mucha información. Puede ser que No sé si me la misma alimentación puede ser que sea mucho más sana que los que viven en la ciudad, ¿no? alimentación más natural, sin tantos aditivos. Si tiene su vaca, la tiene en el campo, la ordeña y toma leche fresca, no toma la leche que nosotros tomamos, que son alimentos súper, hiper procesados con un montón de vacas que están llenas de antibióticos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para mí es relativo. Mm. Muy bien. Ahora, ¿cuánto tiempo le tomó escribir su libro? Hay muy poco tiempo. En, en 7 semanas yo ya tenía el libro en Amazon y bueno, en una formación llegó un momento en mi vida que dije, bueno, yo ya quiero publicar mis escritos, mis libros. Bueno, estuve bajo la dirección de un mentor que me ayudó y los compañeros, entré en un grupo y bueno, cuando me preguntaron si qué quería escribir, sobre qué quería escribir, y realmente algo que te impactó, me dijeron algo trascendente en tu vida. Y bueno, yo a los 65 años ya me pasaron muchas cosas, ya aprendí muchas cosas, ya viví mucho, me pasaron muchas cosas trascendentes. Pero consideré que vivir sin dolor, que superar la artrosis, fue lo más trascendente. Y ahorita vive sin dolor. Hoy vivo sin dolor. Ya. Y le han Hoy hecho vivo algunos estudios para ver cómo están las coyunturas, las las articulaciones, ¿sí? tengo un poco de descalcificación y en fin, pero yo hoy me puedo mover, puedo no soy atleta, ¿sí? Ujú. Pero hace años que yo no me quedo en cama, a no ser por alguna gripe, pero no por el dolor de articulaciones y del cuerpo que yo tenía. Le hago una pregunta, quizás sea rara. ¿Extraña el dolor? ¿Se acostumbró No, usted a él? ¿Lo extraña? No. no, no extraño el dolor, pero sí agradezco la experiencia. Mm. Porque yo hoy no hubiera valorado la vida. Ayer yo entré en una meditación conmigo misma, dando gracias por la vida, dando gracias por esta salud. Ujú. Y si yo no hubiera vivido lo que viví, hoy no hubiera podido transmitir esto y también valorar y dar el ejemplo del valor de la vida y del valor y de la importancia de estar sin dolor. Y que se puede, y que se puede. Muy bien. Se puede. Ahora, hay una segunda parte, un segundo libro de cómo se Sí. vive sin dolor. Que es la situación de este libro tiene mucho contenido en sus pocas páginas, tiene mucho contenido. El segundo libro es el lenguaje de las emociones y el lenguaje de los sentimientos. Muy bien. Y ya Es va, la continuación de este libro. este segundo libro ya, ¿cuándo lo terminaría? Yo creo que para fin de año va a estar ya también publicado. Estoy en el 7º capítulo, Ujú. así que 2, 3 capítulos más que necesito desarrollar y ya simplemente llevarlo a la publicación. Entonces sería Y después, su segundo bebé literario, saldría más rápido que el primero, ¿no? entonces, sí, más rápido y tiene un poco más de contenido. Para mí es muy interesante porque
cuando yo empecé a entender las emociones y que yo me las generaba a través de los pensamientos, generaba esos sentimientos y de lo que es una emoción tóxica y cómo afecta. Cuando yo tuve esa comprensión y empecé a trabajar en mí, en eso, es cuando yo empecé a vivir sin dolor. Muy bien. Dos preguntas antes de despedirnos. La primera es, ¿dónde la pueden contactar a usted quienes la escuchen y quienes la ven en las redes? Bueno, Para saber más lo de más usted. fácil que no están en Paraguay, acá tengo direcciones, pero es en Amazon. Ok. Está en Kindle, sí, y tapa blanda, o sea, libro físico. El libro, pero ¿cómo la pueden contactar a usted? ¿En las redes, correo electrónico, cosas así? Sí, mi correo electrónico. Bueno, tal vez el teléfono personal, Como guste. sí, que es 0985-800-796, Paraguay. En Paraguay el código más 595. Anteponer más 595-0985-800-796. Y ahí da Y después consultas. Ahí da consulta, consultas, sí, sí, ahí da sus consultas. sí, Muy bien. totalmente. Podemos hacer videollamadas, podemos hacer también por Zoom. Ujú. Y la página web que es María Olovati Kopach. Ok. .com.pi. La página web es donde vamos a conectarnos también. Muy bien. Ahora sí, la última pregunta, y es la misma que le hago a todos los escritores, poetas, todos hasta políticos, le hago la misma pregunta. ¿Cuál sería el mensaje de María Olovati a toda la humanidad en los tiempos tan críticos que estamos viviendo, y principalmente por su origen, por sus descendientes? Por mi origen Sí, pero ¿cuál es el ucraniano. mensaje de usted a la humanidad en los momentos tan críticos que estamos viviendo? Bien. Busca paz para tu mente y tendrás salud para tu cuerpo. Así de plano. Así de, Muy bien. busca paz. Hay que buscar la paz. Pero ese siempre ha sido el anhelo de toda la humanidad desde que existe, ¿no? Desde que existimos como seres humanos, ¿no? Buscar la Sí, paz, buscar la paz. pero siempre se ha buscado y la seguimos buscando. Sí, yo la encontré. Mm, Soy una persona que vive en paz. Vengo de una madre que, bueno, eso también es tema para otro libro. ujú, Yo vengo de una familia de sanadores, mm. ¿sí? Desde mis abuelas, mis ancestras. Entonces, llegué a la paz, a tener esta paz desde el amor, desde la compasión. Uno de los caminos espirituales para mí es dejar de juzgar, dejar de criticar, es respetar la naturaleza del ser humano y la naturaleza que nos rodea. También dar gracias. La gratitud abre puertas. No perder la esperanza, no perder la fe, porque Dios siempre está. María Olovati, un abrazo virtual desde los Estados Unidos. Un placer haberla conocido. Una delicia platicar con usted. Y la espero en la Expo Literaria de Escritores, Poetas y Narradores para el mes de agosto. Que pase usted muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Hasta pronto. Gracias.